Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Nuestro grupo está conformado por Tamara Valenzuela, Sebastián Pinilla, Julián Guevara y quien les habla, Matías Devia. Hoy queremos abrir un espacio para reflexionar juntos sobre la educación desde la mirada de Paulo Freire, un pensador que marcó un antes y un después en la forma de entender el aprendizaje. Paulo Freire fue un pedagogo brasileño muy influyente, autor, por ejemplo, de la pedagogía del oprimido, que nos plantea que la educación nunca es neutra, puede servir para domesticarnos, repitiendo sin cuestionar, o puede servir para liberarnos, ayudándonos a pensar de manera más crítica, transformando la realidad para que sea más liberadora. Y aquí nace nuestra pregunta, que la cual guiará este episodio de nuestro podcast, que cuál es, ¿la escuela nos forma para pensar o simplemente para repetir? Bien, para poder responder a esta pregunta, tenemos que ver el concepto de bancario, que es un concepto que él, Freire, creó en su ensayo llamado Pedagogía del Oprimido, que si mal no recuerdo fue creado en el 68, donde él hace una pedagogía crítica donde analiza la relación entre la educación y la opresión, donde solamente propone un método educativo enfocado a la emancipación del oprimido, donde lo hace a través del diálogo y la concientización. Bien, también se puede hablar de que Freire hace una crítica a la educación tradicional, donde la llama bancaria. ¿Y por qué lo llama así? Bueno, porque trata de que el alumno como un recipiente vacío, donde el profesor lanza sus conocimientos. Esta visión considera que el educador lo sabe todo y el educado no sabe nada, donde hace que el alumno se limite a memorizar y repetir mecánicamente en lugar de reflexionar y crear. Así, la educación bancaria mantiene el orden establecido en lugar de liberar, domesticar y adapta a los oprimidos al sistema injusto. Este modo es una herramienta de denominación cultural porque anula la capacidad crítica y refuerza la pasividad. Bueno, y también en los supuestos que Freire menciona en este concepto, dice que el educador enseña, piensa, sabe, habla, disciplina, escoge el contenido, actúa y es sujeto. Todo esto se reduce a que el alumno a ser como un ser pasivo, obediente y adaptado. Bien, y la consecuencia que se puede ver en esta educación bancaria es la reproducción del Estado social, donde en lugar de cuestionar las injusticias, prepara a los estudiantes para aceptarlas. También hay una alineación donde los educados se sienten incapaces de transformar el mundo y sus ideas. También hay una falta de conciencia donde terminan creyendo que el conocimiento viene de fuerza y que ellos son incapaces de producirlo. Y también se genera una especie de dependencia, donde refuerza la subordinación cultural de los oprimidos hacia los opresores. Bien, y ahora vamos a hablar de las diferentes experiencias personales que hemos tenido cada uno de nosotros. Ya, por ejemplo, para mí, en el modelo bancario, desde que tengo memoria, básicamente en el colegio, para aprendernos de memoria la materia, para una prueba, era básicamente no entender lo que significaba, sino todo el rato repetir, repetir, repetir. Y eso básicamente era la educación bancaria. Como que no había una opinión, solamente había que seguir un patrón. Sentía que básicamente daba totalmente lo mismo lo que yo pensaba o lo que sentía respecto a algo, si bien había que regir por una norma, ¿cachai? Y ya cuando entré a la universidad, ya cuando abrí como este espacio más social, nuevo ambiente, por decirlo así, ahí fue cuando conocí, como dice Freire, el modelo liberador. Ahí real conocí la experiencia de que ahí uno tiene una voz, tiene una opinión, que tienes que construir una forma de pensar, de sentir, de indagar en el mundo o con el otro. Ahí te das cuenta que de verdad estaba ahí aprendiendo de verdad porque ahí el profesor te hace parte, ¿vos cachai? Por ejemplo, en el role playing, básicamente vives la experiencia ahí, ¿cachai? Como que el profesor y tú van aprendiendo mutuamente, ¿cachai? Son como
literal, dos recipientes que se dan contenido uno al otro. Eso. Ya. Bueno, por mi parte, el- bueno, yo creo que aquí todos hemos estado en un modelo bancario en nuestra educación. Y en mi experiencia, em, yo estuve en dos colegios en la media, en uno particular subvencionado y después en otro estatal. Y lo que variaba más que nada era como la calidad de la educación, ¿no? La calidad de los profes, de los alumnos y ese tipo de cosas. Em, pero la enseñanza es como la misma, pues. El profe está ahí tratando, tratando como de controlar la situación, pues. Cada uno en su puesto, uno esperando como recibir ese conocimiento. Y obviamente no siempre los estudiantes están dispuestos a seguir como ese modelo, pues siempre hay incomodidad, no sé, pues hay unos que son más inquietos, están ni ahí, que no les interesa, pues. Em, entonces, con respecto a esto que habla Freire de la educación como práctica de la libertad, la escuela sí como dice él, debería liberar, pero te domestica, po. Te enseña a que tú tienes que recibir, ¿no? Tú no Ujú. producís el conocimiento, uno lo recibe, ¿no? Uno repite, uno sigue como a los que están más arriba de ti, po. No te enseñan a pensar al final, pues no te enseñan cómo a formar un pensamiento crítico, no se da esta instancia como al diálogo, a la reflexión, o es complicado. Y ahora, No, por ejemplo, pasando a la universidad, uno sigue en el mismo molde. Si bien los profes tratan como de cambiar un poco la dinámica, porque no sé, nos mandan textos para que después los discutamos en la clase, pero en el momento en el que nos dicen ya discutamos sobre esto, ¿qué vieron? Muy pocos como que levantan la mano y dicen, ah, yo vi esto, no sé qué, y tampoco se mantiene como un diálogo fluido donde se construya el conocimiento en conjunto. Em, ¿Qué otra cosa es como en mi experiencia eso es como lo más cercano que he tenido a la educación em, liberadora? Pero, pero es complicado porque como ya venimos con el chip así El de la educación entrenamiento hecho. bancaria que tuvimos ya casi toda nuestra vida, Ujú, ya venimos entrenados. sí, pues entonces no se da como naturalmente. No, se siente hasta incómodo a veces. sí, Sí, pues, total. Por ejemplo, en aunque los mi... profes, Sí, eh, lo intentan ablandar un poco, pero sí, pues como el que tratan, efecto es igual. pero no se puede como totalmente. Yo creo que habría como que hay que forzarlo un poco eso. Ujú. En mi experiencia personal, la educación bancaria a mí siempre fue agobiante, porque es está muy normalizado dentro de la sociedad global más que nada, bueno, más que nada occidental, el tema de sentarte y ser totalmente reprimido en varios sentidos, en verdad. No solamente a Sí, nivel de pensamiento, sino a nivel biológico igual, de estar sentado como en una jaula. Yo lo sentía como, había momentos donde yo me sentía tan agobiado por cómo era el funcionamiento de la educación, que me sentía literalmente en una penitenciaria. Claro, Porque yo le preguntaba, yo siempre fui una persona muy curiosa y siempre le preguntaba a mis profesores, a los inspectores, así como, ¿por qué tenemos que siempre usar el uniforme, hacer fila, hacer como el himno? Que todas las veces sin parar era como... Y los profesores tampoco saben qué responderte, po, porque te dicen, es para que aprendan orden. Y tú te preguntáis.
¿Y estas son formas de verdad inculcar orden en la juventud? ¿O simplemente nos están adiestrando como si fuéramos el ejército? Claro, Mm. Y dentro de ese pensamiento igual viene harto el tema de donde llega la educación como sí, donde te pasan una cachada de libros que al final te pasan, bueno, al menos en mi experiencia, los profesores leen dos partes del libro y nunca más lo volví a tocar. Y tú le preguntas a los profesores del por qué son así las cosas y los profesores te dicen que solamente tienen que seguir las reglas de cómo dicen que educan a los jóvenes. Los claro, profesores porque tampoco es igual como que siguen tienen orden al opción. final, po. Sí, pues, no tienen opción, pues. Muchas veces los profesores tienen que adecuarse, tienen que romper las formas que les gustaría educar, simplemente porque tienen que meternos información sin parar. Y eso se siente, porque en las clases es un hablar, no te dejan ir al baño sin permiso, no te dejan pararte, tenés problemas para concentrarte, y eso no importa nada. Lo que importa es aprender lo que te están diciendo de memoria para que en la prueba te vaya bien y que sepan que estáis memorizando lo que tenéis que memorizar. Y ya en la universidad eso ya cambia un poco, porque ya los profesores te intentan hacer un poco más, desarrollar un poco más la mente crítica y todo, pero al final caemos en un vaso más amplio que sigue siendo un vaso, solamente un poco más grande. Que es que sí te escuchan un poco más los profesores, sí te ayudan a un poco más el debate, a cuestionarte las cosas, pero también dentro de lo que es los límites que ellos mismos imparten a los profesores de básica, se repite también, solamente que a una escala mucho más amplia. Claro. Y así al menos mi experiencia es parecida a la de ustedes, porque dentro de todo, todos estudiamos de la misma forma. Haya sido Sí, en po. colegios caros, colegios sin pagar, al final todos estamos dentro de la misma caja a nivel país, digo yo. Sí. Esa es mi experiencia personal. Bien, y por mi parte personal, bueno, están parecidas como lo que ustedes mencionaron, ya que el sistema como estamos buscados es súper básico, el tema de que el profesor está al frente y que el alumno está ahí sentado escuchando. Y pocas Claro, veces es se como puede, ser pasivo. sí, y pocas veces se puede ver un diálogo más horizontal, como se puede decir, ya que no hay una comunicación entre pares, entre tanto el alumno como el profesor. Siempre está el profesor hablando todo el rato. Sí, pues y has visto en los cursos de que esos alumnos quieren, no sé, opinar o si no quieren cuestionar ciertas cosas que ya están aprendiendo, pero aún así como que el profesor le tiene que decir que no puede opinar a veces, porque está equivocado, según el profesor. Y ¿qué más se puede hablar? Bueno, eso puede como también lo que menciona el compañero de que uno tiene que estar siempre eh, pendiente del profesor, de que uno no puede hacer nada sin preguntarle primero, el tema de pararse, de ir al baño, todo ese tipo de cosas, de que siempre estamos, como decir, encerrados en una especie de jaula, como dijo el compañero, de que siempre tenemos que estar pidiendo permiso para hacer todo y nunca hay como esa libertad para poder hacer ciertas cosas que nuestro cuerpo nos puede pedir para estar bien, como el tema de poder opinar ciertas cosas. Sí, Claro. pues también el colegio nos hace que tengamos un pensamiento crítico para poder cuestionar ciertas cosas que uno puede opinar en su momento. Y bueno, en la etapa de universidad tampoco, yo por mi parte tampoco he visto tanto cambio. Sí, sé que muy bien que en algunos profesores hacen unas clases más activas para que el alumno sea un poco más activo con las clases cuando hacen, por ejemplo, los trabajos en grupo o que tengamos que leer cierto texto de un libro para después poder opinar. Pero aún así, en general, se termina asumiendo lo mismo que el profesor se pone al frente y que el alumno escuche. Pocas veces los profesores dan un permiso para que el alumno pueda dar su punto de vista sobre ciertas cosas, sino también cuestionarlas, ya que hay algunos profesores de que siempre van a tener como ese, no sé si ego que tienen algunos profesores, de que ellos siempre tienen la razón y que a veces el alumno no puede cuestionarlo. Eso también se puede ver también, no sé, en alguna, no sé, prueba de que tú puedas dar una respuesta diferente a la que el profesor piensa, pero en verdad está correcta, pero como profesor él no la ve correcta porque ve la pregunta de una manera diferente, él la considera que uno está equivocado. ¿Qué Sí, es verdad. más? Sí. Eh, Así lo que dije antes de que em,
de que, por mi parte, me gustaría de que en los colegios y también en las universidades se pudiera hacer ese cambio, pero igual es muy complicado por el sistema en que estamos, ya que es un sistema que ya lleva un montón de años ya con este uso y que yo igual lo veo muy complicado que se pueda hacer. Yo creo que más por parte de que los profesores que tengan como esa ganas de hacer un cambio en sus clases, porque si es por el sistema, lo veo muy complicado que Los pueda haber limita. realmente un cambio, sí. Están muy limitados por eso. Ujú, Porque hay profesores de que en verdad quieren que sea su clase sea un poco más dinámica, que no sea siempre lo mismo, pero ujú. hay veces que tienen que estar regidos por una norma o norma del colegio que le tiene que decir cómo tiene que hacer su clase, ya que si no, lo está haciendo mal. Yo creo, sí, tenéis mucha razón, compañero. Yo creo que igual uno de los problemas que hoy en día más radica en el tema de que está muy ineficiente la educación es porque, en mi opinión igual, y creo que de forma unánime como grupo, escuchándonos a todos, digo que no es que estén fallando los alumnos, está volviéndose demasiado obsoleto el sistema de educación actual. Porque como tú dijiste, el sistema, ¿cuántos años ha estado hasta actual? Y dicen que lo modernizan y lo modernizan, pero es un sistema que para mí, cada año que pasa o cada generación, se vuelve cada vez más obsoleto. Mm, Y al sí. ser obsoleto, causa de que la educación ya no sea educación, pues. Sí. También lo que tú mencionaste, el tema de que si lo comparamos con Occidente y como los países como Asia, que ahí el sistema es súper diferente, ahí se nota igual como la educación y es muy diferente Ujú. cómo se enseña. El Claro, tema de po. los celulares, todo eso como que no lo pueden sacar en la clase. Ujú. Y aquí es cuando entran básicamente los conceptos que mencionaba Freire, que son clave. Por Ujú. ejemplo, aquí entra muy en cuenta la praxis, que básicamente él decía que esta unión entre la reflexión y la acción, ¿cachai? Como que no basta tan solamente hablar de un cambio, sino es accionar para transformarlo. Y básicamente siento que hoy en día en algunos colegios se ve mucho el cambio, ya sea por, no sé, hay muchos estudiantes que se ha visto que son catalogados como revolucionarios tan solamente por querer, no sé, educación de calidad o que sea de diferente forma o más flexible, o en la misma universidad también se ve esto, ¿cachai? Como de que no se rija tanto una norma, sino que haya una especie de transformación, de cambio, porque básicamente s- no sé, como que se necesita una transformación para crecer en ello, pues, ¿cachai? Y Freire, para él, esto básicamente se convierte en algo revolucionario. Mm. Otro concepto que es importante y del que siempre habla Freire es el tema de la concientización. Y cuando Freire habla de la concientización, no se refiere solo a aprender datos o memorizar teoría. Se refiere como de algo mucho más profundo, darnos cuenta de cómo funciona la realidad en la que vivimos, por qué existen Ujú. ciertas desigualdades, entender por qué esas cosas no son naturales ni permanentes. Concientizarse significa como pasar de las cosas de las que son a preguntarnos cómo podrían ser diferentes esas cosas. Y eso toma de conciencia nos lleva a la acción, po. No solo pensar en cambiar la realidad, sino también cómo podemos nosotros cambiar las cosas desde nuestras propias manos para transformarlas. También intenta incentivar a que no solamente sea solo una palabra, sino un cambio desde nosotros hacia afuera, con el entorno. Y pues, porque el cambio no sale tan solamente de uno, sino es como un parte de un todo, básicamente. Ujú. Somos una masa, por decirlo así. Sí. Claro, y ahí falla harto el sistema, pues, porque, por ejemplo, me acuerdo en educacional el semestre pasado, a nosotros nos tocó, a mi grupo les tocó presentar del decreto 80 número 83, que se emitió en el 2015. Este hablaba de cambiar como el currículum educativo, po. Era como un ajuste curricular. Y consistía en eso, po, que buscaba como dejar de ver a los alumnos como desde una perspectiva del déficit, o sea, como que les faltaba algo, como que, bueno, ellos no saben nada, entonces tenemos que darle todo, o verlos como
como vasijas vacías, así como en términos de lo que habla Freire, para ver más allá y ver sus propias potencialidades, sus habilidades que falta, que las tienen, pero hay que desarrollarlas. Pero bueno, esto se emitió en el 2015 y uno que se educó en esos años no hay ese cambio, po. No hay esa Mm, praxis de la que habla Freire, ni hay esa concientización, pues en el colegio a uno tampoco le enseñan como esas cosas. No te enseñan como, oye, tus potencialidades, tus habilidades son bacanas, no sé, son buenas, podéis desarrollarlas, no, no se da eso. mm. Te enseñan como lo genérico, ¿no? Sí, por eso menciona el tema de diálogo, Frey, donde dice que es muy importante ya que no trata así principalmente en que uno hable, sino que el otro, y que el otro escuche, sino que también sea un espacio para poder conversar, de verdad, y para que así Claro. cada uno pueda dar su propio punto de vista de ciertos temas que se dan en las salas de clase. También dice que este tipo de diálogo hace que las personas puedan tener un desarrollo más horizontal y no tan vertical, ya que crea una conciencia crítica para leer y transformar su realidad, para que así esa opresión se pueda lograr vencer y así que se puedan lograr una unión y organización para un cambio social. Y aquí es Claro, como, a uno le queda como reflexión que básicamente te da a pensar de que ojalá en un futuro la educación sea más liberadora, en el sentido de que eso nos ayudaría como jóvenes estudiantes, futuros profesionales, a que nos sintamos más motivados y conectados con lo que aprendemos y no regir por la norma, porque básicamente el estar siempre en esa zona en algún momento te va a resultar incómodo, vas a querer salir de eso, pues, ¿cachai? Ujú. Y a veces el que sea más liberador te ayuda básicamente a encontrar esa motivación, ¿cachai? Exactamente. Que la educación, bueno, que el sistema actual de la educación eh, rompa su molde y que realmente intente educar de verdad a las siguientes generaciones y no intentar los que sean robots vacíos y que solo quieran llenarlos con información. Claro, Información que muchas veces también Sí. no sirve para educar a alguien en verdad, porque se dice mucho de educación, pero ¿realmente nos están educando o nos están enseñando a hacer como un mini engranajes para ser funcionales dentro de lo que quieren de nosotros? wow, Se espera, yo espero que eso cambie para en un futuro, porque para nosotros ya no sirve, porque nosotros ya fuimos una generación, ya somos una generación pasada, pero vienen más generaciones que se van a quedar atrapadas en el mismo sistema que ha estado hace tantos años. claro, como tú decías, tienen más generaciones, pues yo creo que el cambio empieza desde nosotros, como nosotros ya quizás tenemos un poco más de conciencia de cómo funciona el sistema y los cambios que necesita. Podemos empezar esos cambios en nuestros propios hijos, con nuestros propios hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos. Podemos incentivar, no sé, a la lectura, eh, hacerles preguntas, hacer que piensen por sí mismos, dejarlos solos un poco para que resuelvan sus problemas eh, por las suyas, dentro de sus capacidades, incentivarlos a que mejoren por sí solos, a que desarrollen sus capacidades y sus talentos. Y desde ahí, como poner nuestro granito de arena, pues hacer un cambio desde lo mínimo hasta lo macro. claro. Bueno, chicos, haciéndole honor al tiempo, como conclusión, podemos dejar bastante claro que claramente la educación no es neutra. La educación o te domestica o te libera, dependiendo de cuál sea y desde la perspectiva que se esté observando. Así que puedo hablar por mi grupo, que como grupo
creemos que la educación del futuro debería enseñar a cuestionar y a buscar soluciones reales. Queremos que los estudiantes sean vistos como protagonistas, no como recipientes vacíos. Así es. Sí. Para cerrar, me gustaría compartir una frase inspiradora de Pablo Freire, que es: el diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo transforman y transformándolo, lo humanizan. Espero que este podcast haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. O sea, chao.